Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy tenemos un invitado especial, pero antes de presentarlos a todos ustedes, queremos compartir algunos versículos que van a ser sencillamente de utilidad para usted y para su familia y que se relacionan con el tema central que estaremos teniendo en el día de hoy. Un primer versículo lo plantea Nehemías. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra mano tenían la espada. Por otro lado, en otro versículo, específicamente en el libro de Josué, hay un versículo conocido por mucha gente, pero que a veces la gente lo olvida. Y dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te aparte de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que sea prosperado en todo lo que emprendas. Y en ese mismo libro de Josué hay otro versículo que queremos compartir con ustedes. Y dice así: levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová dice, anatema hay en medio de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado el anatema de en medio de vosotros. En el día de hoy tenemos, como les decía al inicio, un invitado muy especial, abogado, historiador, maestro, creyente, analista y amigo. Bienvenido a Conceptualizando, Manasés Sepúlveda. Muchas gracias, Julián. Encantado de estar en tu programa de nuevo. Y un saludo a los amigos televidentes o a los amigos cibernautas, ¿no? Cibernauta, youtubevidente, como dice un amigo mío. Esa es la palabra, youtubevidente. Sí. Fue un poquito difícil que nos juntáramos últimamente. Tuviste enfermito, tuviste que con la gripe y cosas de esas. Tuve un virus bastante fuerte y entonces no pude acompañarte en aquella ocasión. Yo espero ahora, en este momento, ganar tiempo, no espacio, retribuirte. Sí, cómo no. El tema que vamos a tener en el día de hoy es un tema que mucha gente ha estado pues sazonando, ha estado discutiendo, debatiendo, pero quizás no ha visto algunas aristas y se ha quedado pues con el tema como si fuese algo de chismografía, como le dicen, ¿verdad? Se han quedado como por encima del tema. Porque el tema que vamos nosotros a ver en el día de hoy es: ¿por qué conviene la Biblia en las escuelas y en nuestra sociedad? Y para eso, Manasés, yo he preparado una batería de preguntas y me gustaría pues compartirla contigo, conocer tu pensamiento en este sentido. ¿Por qué la Biblia es importante en las escuelas? Pero la primera pregunta alrededor de este tema central sería: ¿existe, Manasés, alguna relación entre la Biblia y los códigos de conducta? Es decir, la ética, la moral, el código penal. Claro que sí. La Biblia es un libro moral, ético por excelencia. Realmente la Biblia resume, o sea, los preceptos bíblicos resumen prácticamente toda la filosofía occidental y oriental también, porque la Biblia es un libro oriental, y como código de conducta en los últimos tiempos. O sea, la influencia de la Biblia ha sido notable en los últimos 300, 400 años. A pesar de que la Biblia fue escrita en un transcurso de 1000 a 1500 años, varios autores. Sin embargo, es un libro por excelencia porque te da un estilo de vida, te da alternativas para tener un estilo de vida y la vida que Dios quiere. O sea, básicamente es eso. Y yo creo que mucha de nuestra sabiduría, mucha de nuestra filosofía, mucho de nuestro código de conducta, mucha de nuestra socialización y también del sentido ético, la parte ética, fue sacada de la Biblia. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, aunque el televidente o el youtubevidente lo podrá entender, los 10 mandamientos fueron principios básicos de conducta, no solamente del pueblo de Israel, sino de todo el principio de occidentalización de los códigos de ética. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Todo eso fueron códigos de conductas.
también la propia actuación del Señor Jesucristo y también sus enseñanzas fueron vitales para uno entender y para uno conducirse mejor en la sociedad. Yo creo que sí, que la Biblia, puedo citar numerosos ejemplos, desde Schopenhauer, los grandes filósofos a tomar la Biblia, el mismo George Washington. George Washington decía que no se puede gobernar sin la Biblia. O sea, ¿por qué decía eso Washington? Porque él decía que la ética y la conducta de los principios bíblicos rigen mejor una nación. O sea, él decía que una nación sin Dios era imposible de gobernar. Iba a ser un pandemonium. Dice, no solamente él, sino Adams también, John Adams, decía que la Biblia es la orientación y el faro de luz para poder gobernar mejor. O sea, que fíjense la influencia que tiene la Biblia, como tú dices, en los códigos de ética y de conducta social y político. O sea, estamos diciendo entonces que la Biblia ha impactado las leyes del mundo, desde su existencia. Digamos que tú que eres abogado quizás pueda darme luz en esta parte, pero todos estos códigos que finalmente son el Código Penal, independientemente de las escuelas que vengan, que si es francesa, que sea anglosajona, quizás desde la misma antigua Grecia, los romanos pudiesen tener quizás alguna influencia. No sé qué tú pudieras recordar de esa parte. Sí, la pregunta es interesante y una respuesta bastante amplia. Se necesitarían varios programas, pero voy a resumirte. La Biblia por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, la Biblia tuvo una influencia notable en las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos y también las constituciones, la mayoría de las constituciones de América, incluyendo la nuestra también, que por cierto tiene en la Biblia en el escudo. O sea, voy más allá. El concepto duartiano de la Constitución está basado en los principios bíblicos y conocer la verdad y la verdad os hará libres. O sea, eso decía Duarte. Fíjense que nuestro escudo tiene una Biblia abierta con Juan 8:32. O sea, eso es indiscutible. El proyecto duartiano fue basado en la Biblia, prácticamente. El servir a los demás, los ideales duartianos, los principios elaborados por Washington, toda esa filosofía bíblica, los principios bíblicos, dieron a traste con la formación constitucional de América, vamos a decirlo. El que niegue eso está totalmente equivocado. También en los códigos penales, también en los códigos civiles. Los códigos napoleónicos resumen básicamente en principios bíblicos también. O sea, casi la base de la occidentalización legal, la influencia que tuvo Occidente, tuvo básicamente basada en la Biblia. ¿Y a qué se debe, Manasés, entonces, que siendo los abogados, los estudiosos de las leyes, los que deben estar quizás propugnando por la creación de leyes, modificaciones de leyes, pues son precisamente los que están acompañando prácticamente con modificaciones? El tema central es el hecho de que existen tendencias, intereses que están pues persiguiendo que en las escuelas, por ejemplo, pues no se toque la Biblia. ¿Por qué los abogados si tienen esa conciencia de que realmente tienen una influencia bíblica desde los orígenes de los códigos civiles, como tú has dicho, código penal y todo esto? Pues existe una orientación distinta que está tratando probablemente pues de socavar los principios bíblicos en los códigos. Fíjate, es una buena pregunta, Julián. Lamentablemente el mundo vive hay ciclos de revisionismo. O sea, en estos momentos estamos en una ola de, digamos, del liberal del pensamiento. Y estamos en una ola que eso lleva, por ejemplo, a las luchas que tenemos en la sociedad para la entronización de las ideologías de género, por ejemplo. O sea, ahora mismo la corriente filosófica del pensamiento mundial está ahora mismo, da pena decirlo, en la negación de los principios bíblicos. Por ejemplo, no es extraño que en el país se esté debatiendo que la Biblia se quite de las escuelas.
¿Por qué lo digo? Lo digo porque en estos momentos se pretende una colonización ideológica de ciertos organismos multilaterales, por ejemplo la ONU, en querer establecer el matrimonio igualitario, o sea, lo que se llama matrimonio igualitario entre comillas, que es el matrimonio homosexual, el aborto, y introducir todas esas ideas antinatura, que nosotros consideramos antinatura y que conllevan a la muerte. Por ejemplo, la industria abortista deja millones de dólares, miles de millones de dólares. O sea, no es un asunto de derechos, sino un asunto económico también. Tenemos compañías como Planet Parenthood, que trafica con órganos y con fetos. Entonces, todo eso, el valladar, el principal para ellos llenar su cometido es la Biblia. O sea, no es casual que no se permita leer la Biblia o sacar la Biblia del escudo, porque eso no permite que esas ideologías entren. Es lo que está pasando. ¿Tú crees que ese tipo de pensamiento, adoctrinamiento, vamos a llamarle así, era ya conocido por aquellos famosos materialistas de la época? Por ejemplo, se decía que hay una frase que utilizaban mucho los marxistas en su época, que decía que la religión era el opio de los pueblos, y que entonces los pueblos no se atrevían a dar un paso para cambiar el status quo de sus sociedades, debido a que la enseñanza que se tenía a través de lo que era la Biblia, la religión básicamente, era de estar mansitos como corderitos, mientras el mundo pues seguía su agitado curso, y solamente aquellas personas que hacían precisamente caso omiso de los principios bíblicos y que probablemente se convertían en los anticristos de la historia, pues eran los que sacaban beneficios económicos y prosperaban en la sociedad. No sé si esto tiene alguna relación, Manasés. Fíjate, no tiene relación porque en el siglo XVIII y XIX, 18 y 19 básicamente, en principio del siglo XX, Marx decía eso porque ciertamente la iglesia la iglesia católica tomaba una actitud contemplativa, social contemplativa, o sea, de que todo tenía que estar allá arriba, o sea, que aquí en la tierra no se podía hacer nada, sino que tenía un tesoro en los cielos, todo eso está bien. Pero sin embargo, se decía eso porque la iglesia no tomaba partido, o sea, la iglesia promovía quizás cierto status quo de quietud para no chocar con el Estado. Quizás eso, por ahí es que iba la concepción marxista, ¿no? Ahora no. Ahora lo que se quiere es intronizar ideas liberales en la sociedad, cambiar el estilo de vida, cambiar la fisonomía social. O sea, cuando decimos cambiar la fisonomía social, en el sentido de que se quiere desbaratar los matrimonios, o sea, hacer que el matrimonio normal entre un hombre y una mujer sea mal visto, que las niñas puedan abortar, también que los gays puedan tener todo el derecho del mundo, de que la persona que es heterosexual, por ejemplo, se vea mal visto. Toda esa ideología de género, transversalidad de género y todo eso, eso es lo que ocasiona que tengamos esta lucha que tenemos ahora mismo, o sea, de que la Biblia no se leída en las escuelas. Porque así, quitando la base bíblica de la sociedad, esas ideas pueden llegar. Mientras que en el siglo XVIII y XIX, Marx lo decía desde el punto de vista social, de la inercia de la escolástica, o sea, podemos decir así, de la actitud contemplativa, pero ahora no, ahora lo que se quiere es meter a nuestras sociedades en un mundo totalmente diferente. Amanasés, tú sabes que la gente que se guía por aquel pensamiento que invitaba a que la gente pensara, reflexionara, actuara, y que esto se convirtiera en un ciclo de aprendizaje donde todos los días se aprende algo nuevo, se plantea entonces que pensar antes de actuar es algo como lógico. Y yo me pregunto si existe alguna posibilidad para actuar correctamente sin conocimientos. ¿Qué tú piensas qué tú piensas de esto? ¿Se necesitan los conocimientos para poder actuar adecuadamente, correctamente? En este caso, los conocimientos de la Biblia y de los principios bíblicos pudieran ser parte del conocimiento que se estaría dotando en las escuelas dominicanas
para que entonces pudiesen tener actitudes y conductas estos jóvenes que mañana los lleven a ser mejores ciudadanos y al mismo tiempo personas con una serie de criterios que los lleven para el bien. Sí, buena pregunta. La Biblia, amigo Julián, tiene la ventaja de que, además de que es la palabra de Dios, fomenta un estilo de vida formativo. O sea, el individuo quiere valores. Valores como ser pacífico, ser buen padre, ser buen esposo. Entonces, yo creo que la Biblia en las escuelas hace que se levante una generación que valga la pena. Porque ahora mismo lo que tenemos es mucha violencia. Y ahora mismo lo que tenemos es una situación bastante difícil. La Biblia da estilo de vida alternativos. O sea, te enseña a cómo conducirte, a cómo ser mejor ciudadano, a respetar a los demás, a tener valores de pacificación. Toda esta espiral de violencia que tenemos es porque no tenemos una sociedad formada con principios ni valores bíblicos. Pero hay algo, Manassés, se dice que la República Dominicana, y esto se usa como argumento para defender que se mantengan algún conocimiento, ¿verdad?, de la Biblia, o que no se saque de la escuela la Biblia. Siempre se ha dicho que, como argumento, que este es un país cristiano, que este es un país donde la sociedad pues reconoce la existencia de Dios desde su fundación como república, la bandera, el escudo, el lema Dios, patria y libertad y todo esto. Y entonces, ¿cómo se puede caer en una situación de tanta violencia y de tantas inmoralidades como la que se están viviendo en República Dominicana, que la gente lo denuncia todos los días, los feminicidios, los atracos, la criminalidad, todo esto? ¿Cómo se puede justificar un incremento de esta situación así, de esta sintomatología, vamos a llamarle así, si se habla de que es una sociedad que se rige por principios bíblicos? ¿O es que está faltando la aplicación? ¿O es que la gente se ha quedado nada más en la parte teórica? ¿Es que la gente realmente no está poniendo en práctica? ¿Es que la gente está viviendo superficialmente? ¿O es que la gente realmente ya no valora estos conocimientos? Independientemente de la fe, estamos hablando de la aplicación. Excelente pregunta, Julián. Fíjate, yo creo que es lo último. O sea, se está viviendo ahora mismo un proceso de contravalores. O sea, esta sociedad ciertamente tiene valor, fue fundada sobre valores cristianos, igual que Estados Unidos. O sea, lo que está haciendo Trump, básicamente rescatando esos valores bíblicos. O sea, Trump acaba de decir, por ejemplo, en Estados Unidos, que él no cree en el matrimonio igualitario, en el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, sino que hay que volver al matrimonio original. Lo que está pasando en la sociedad dominicana es que la sociedad dominicana está en proceso de disolución. O sea, decimos que somos cristianos, pero no aplicamos los estilos de vida de la Biblia. Realmente es una tragedia, y lo que perseguía, lo que persigue la ley 44-000 es precisamente que volvamos al nuevo modelo, a un estilo de vida bíblico, de principios de valores. Pero realmente la sociedad dominicana está en disolución. O sea, decimos que somos cristianos, pero de manera nominal, o sea, no de manera funcional. Eso es lo que estamos viviendo ahora, es lamentable decirlo, pero eso se ha deteriorado desde 10 años para acá. Yo he visto un deterioro notable. Inclusive yo le propuse al presidente de la Suprema Corte de Justicia una ley de lectura bíblica en las cárceles. O sea, de bajar la pena con lectura de la Biblia. O sea, le propuse ese proyecto. Él le pareció muy bueno. O sea, yo estaba en Córdoba buscando eso, a través con el presidente de Córdoba. Y le propuse también que las medidas de coerción que se le impongan a los ciudadanos que delinquen, la iglesia evangélica pueda acompañarlos en el proceso de rehabilitación. Sin embargo, esos dos proyectos quedaron en la mesa. No hubo forma de llevarlo a cabo, pero yo creo que con esos dos proyectos se iba a por lo menos disminuir la reincidencia en los delitos. Manassés, ¿cómo poder quizá identificar algunas, porque yo sé que pueden haber muchísimas, pero las inconductas que más frecuentemente exhibe nuestra sociedad y que pudieran ser calificadas
al mismo tiempo, de manera paralela, como un delito o como pecado. Es decir, para poder correlacionar el hecho de que los principios bíblicos están contemplados en nuestros códigos. Sí, es una pregunta interesante. Fíjate, para la sociedad no todo pecado es delito, ni todo delito es pecado. Por ejemplo, hay conducta, lo que se está viendo ahora mismo, como conducta social que estoy observando mucho y me trae mucha preocupación, es la poca valoración de la vida humana. Hay muchos feminicidios y hay mucha violencia en las calles. Eso es motivado, si usted lee el Sermón del Monte, Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores. O sea que la paz, llevar la paz y la pacificación es un valor importante. Obviar la pacificación es pecado. Sin embargo, la sociedad te castiga solamente cuando te descubren o tú materializas esa violencia. Pero la pacificación es un valor bíblico que no se está llevando a cabo. Y existen los feminicidios, es por la poca valoración de la vida humana, o sea, de la dignidad. Es una de las conductas antisociales que estoy viendo mucho. También estoy viendo la falta de transparencia en las relaciones, o sea, digamos la corrupción estatal y privada también. Eso, el Señor Jesucristo nos llama a ser mayordomos y nos llama a gobernar bien a nuestros ciudadanos. Esa conducta también es pecado, está en los códigos, es castigada, pero se está viendo mucha impunidad. O sea, esos son dos ejemplos que he visto que me dan mucha preocupación, Julián. Manasés, ¿y por qué la Biblia? ¿Y por qué no los Vedas, el Corán, Nueva Era? ¿Qué diferencia hay? ¿No es la Biblia un libro más de lo que podemos poner en un anaquel y consultarlo cuando lo necesitemos? Sí, fuera de que la Biblia, nosotros la aceptamos, los creyentes, los que somos creyentes, como la palabra de Dios, en la Biblia te presenta alternativas. O sea, la Biblia no es un libro místico. La Biblia te aterriza. O sea, te da estilo de vida que tú vas a entender. Y no te pone tampoco y pone a Dios tal como es. O sea, mientras otros libros te proponen una entidad superior, nirvana, una entidad que no sea ira, la Biblia te muestra a Dios de todas formas, con ira, sin ira, se ha arrepentido de las cosas que hace. O sea, te pone a Dios comprensible. Y la Biblia te da valores que son comprensibles que tú puedes llevar a cabo. O sea, mientras otros libros te presentan, te ponen como que tú vayas en un estado superior, la Biblia lo que te enseña es ser mejor ser humano, y que tú eres pecador y que tu naturaleza es pecaminosa. La Biblia te confronta, te dice, mira, tú no puedes llegar a ser perfecto, pero te puedes arrepentir. O sea, la Biblia te propone alternativas que son conscientes, mientras otros libros te hablan de cosas místicas y muy esotéricas. La Biblia te aterriza. Es un libro eminentemente práctico. Ahí está la respuesta. Yo creo que sí. Yo creo que en ese sentido existe la oportunidad de que la gente incluso desafíe la misma Biblia y ponga a prueba a ver si es verdad lo que me están diciendo. Yo creo que también es una manera. Sí. Yo sé que existen autores que comenzaron sus investigaciones no creyendo y al final terminaron convirtiéndose en defensores de los textos bíblicos. Y la Biblia no te pone ningún personaje que sea perfecto, Julián. Aún los profetas como Elías, la Biblia decía que estaba sujeto a pasiones. O sea, no te presenta una heroicidad y una perfección al máximo. La Biblia te enseña que fueron hombres, lo que escribió en la Biblia fueron hombres inspirados por Dios, pero también tenían sus debilidades. O sea, y la Biblia es un documento o un libro que tú puedes incluso llegar a cuestionar. La Biblia te permite que tú lo cuestiones y que a la vez tú recibas ayuda del Espíritu Santo para saber interpretarla. Por eso que la Biblia tiene mucha influencia. Manasés, vamos a hacer una breve pausa, pero antes voy a dejar en el aire esta pregunta para que cuando retornemos, pues tú la puedas abordar y analizar. ¿Por qué creer en la Biblia? ¿Y por qué se han quitado la Biblia en algunas escuelas, en algunos países, incluyendo algunos estados en los Estados Unidos? Pero esto, para que lo puedas analizar y contestar,
luego de la siguiente pausa. Seguimos con ustedes en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Manasés, ¿por qué creer en la Biblia? ¿Y por qué se han quitado la Biblia en las escuelas de algunos países y en algunos estados de los Estados Unidos? Voy a empezar con la última pregunta. El quitar la Biblia de las escuelas y algunos estados, y se ha llegado también al colmo de creer que si se lee la Biblia, los niños se les quita libertad, o sea, a ese colmo se ha llegado, es porque se ha planteado ahora mismo una contracorriente liberal, en el sentido de que los valores bíblicos constituyen una barrera, como te dije anteriormente, a ciertas cosas que se quieren entronizar. ¿Cuáles son las ciertas cosas? La filosofía humana ahora mismo, que es la corriente de pensamiento moderno, entre comillas, matrimonio igualitario, o sea, matrimonio de gente del mismo sexo, identidad de género, o sea, el género no existe, o sea, en Estados Unidos se está planteando que la identidad de género, en el sentido de que hay un género que no es biológico, sino psicológico, es como usted se sienta. Si usted nace varón, entonces si usted se cree hembra, usted es hembra, o sea, eso se quiere entronizar. También el caso de los abortos. Entonces la Biblia constituye, o la palabra de Dios, un valladar, o sea, una muralla en contra de esas ideologías que se quieren entronizar. Ideologías que son preconizadas por entidades como las Naciones Unidas y también por centros más famosos como los Clinton y varios, o sea, que propugnan ese tipo de ideología liberal ahora mismo. Esa es la respuesta. Por eso que yo veo. O sea que existe una relación entre lo que sería la tendencia que se está tratando de entronizar, como tú decías, de educación sexual y ideología de género con el tema de la Biblia. ¿Existe una correlación entre estas dos variables? Sí, claro que sí. La ideología de género se ha querido implantar en los últimos 10 años. Inclusive aquí en el país hubo intentos notables por imponerla y tuvimos una lucha bastante fuerte. O sea, quitar la Biblia de las escuelas y borrar la Biblia, inclusive el escudo nacional, que mucha gente lo ha planteado aquí en el país, para ellos es una meta, un objetivo, y están en eso, son incansables. ¿Y no será Manasés, que quizás se está tratando de combatir la gran cantidad de situaciones que se están presentando con niñas, adolescentes, y muchas veces con 12, 13 años, que están saliendo embarazadas, todo el tema de las madres solteras, el mismo tema de los feminicidios, el tema de los abortos? ¿No sería esto quizás una solución contraproducente para atacar el problema? Porque yo creo que pudiéramos estar buscando la fiebre en la sábana. Es decir, si quitamos la Biblia, pues entonces ya no se va a tener la presión para el tema del aborto, no se va a tener la presión para que una niña pues tenga relaciones sexuales con un hombre. Habría que modificar también, yo supongo, que el Código Penal, ya no importa la edad, y de hecho hay países donde es permitido ya que una niña de 13 años tenga relaciones con un adulto y no se ve como violación. Aquí tenemos una situación todavía donde la gente dice, bueno, esa hija del fiscal, no le ponga la mano. Y entonces toda esta corriente pudiera estar ejerciendo una presión para que entonces sea quizá la otra cara de la moneda,
y que no se vea que uno está pues empujando necesariamente hacia la adopción de esa filosofía o de esos principios bíblicos sin analizar también las razones por las cuales pudieran estar empujándose a estos temas y no caer necesariamente en las consideraciones teológicas, es decir, exacto, que se vea como algo fanático, no, es que ese es el anticristo, y una serie de cosas que muchas veces la gente aduce para precisamente denostar los valores y los principios bíblicos. Entonces, si se está teniendo educación sexual en las escuelas, por un lado, se sabe que hay un apoyo comercial a una serie de entidades, empresas, que distribuyen anticonceptivos, sí, antiabortivos, preservativos, por un lado, y esto está acompañando también toda esta transculturación que existe a través de lo que son ideologías de diferentes tipos, mediante los anuncios comerciales, mediante la televisión, el cable, las películas, la cinematografía, donde pues ya es muy común tú ver a dos hombres besándose, dos mujeres besándose, cuando eso eran cosas que sí, si la gente lo veía primero con un poco no te puedo decir que de rechazo, pero sorpresa. Y entonces, ahora todo lo que signifique irse por el orden natural, se ve como homofobia. Exacto. Se ve como si fuese una persona que está discriminando al otro. Y caemos en el tema de los abogados, que se nutren de todos estos principios bíblicos y ahora los contradicen, porque ellos mismos están fomentando la recreación de una serie de leyes donde todos estos principios están quedando fuera prácticamente del orden. O sea, no sé cómo tú ves, Manasés, esta situación en este momento. Y voy a agregar algo más. Y fue algo que lo pude ver en la prensa en estos días, y es que la misma universidad evangélica en el país, la escuela de teología, la persona que representa esa escuela de teología, el titular que se compartió en la prensa indicaba que se estaba sugiriendo que las iglesias evangélicas estén dando educación sexual en las iglesias. Entonces yo me pregunto si esto no sería algo contraproducente en función de la lucha que se está teniendo precisamente con esta corriente ideológica, de ideología de género, y no se estaría sumando entonces precisamente a esos objetivos comerciales que estas entidades están teniendo. No sé cómo tú ves eso. Bueno, la situación es difícil. No vi la declaración de la señora de la Universidad Evangélica, precisamente yo doy clases ahí, pero déjame decirte que la llamada, hay que tener mucho cuidado con el término de educación sexual. Hay que ver qué contenido es que se propugna. Por ejemplo, ya en Puerto Rico hay libros donde se le enseña a los niños de kinder que no existe varón ni hembra, que todos somos iguales, una igualdad, una cosa que no es cierta. O sea, quieren despojar el sentido de género en el sexo, y eso es totalmente desagradable. Doctrinar a un niño desde pequeño diciéndole que tú no naces ni varón ni hembra, tu sexo se define cuando tú adquieres conciencia. Eso es una cosa aberrante. Eso le llama educación sexual que existe en Puerto Rico ahora mismo y que sí quiso imponer aquí, pero que afortunadamente llevamos una lucha y eso se echó para atrás. Ciertamente existe una corriente, por ejemplo, decir que cuando se lee la Biblia en las escuelas, yo oí a una diputada decir eso, una relación como esa le quita libertad a los niños. Eso no es cierto. O sea, porque la misma ley 4400 establece que es un asunto voluntario. Ojalá que la Biblia se lea en todas las escuelas, porque es un libro que instruye y un libro también que orienta. Y quiero decirle que se ha hecho mucha escasez mediática con esa ley,
y se han dicho muchas cosas que no son. La ley establece que es algo voluntario. La Constitución establece la libertad de culto y establece libertad de educación. Usted le da la educación a su niño como usted quiera, como padre, ¿verdad? Pero sin embargo, la ley 4400 sugiere una educación bíblica, con valores bíblicos, para que el niño sea bien formado. ¿Qué relación tú entiendes que existe entre la Biblia y los preceptos bíblicos, básicamente la parte de principios y valores, con lo que anteriormente quizás tú y yo tuvimos la suerte de recibir en las escuelas, que antes se llamaba moral y cívica? ¿Tú le ves alguna relación a esto? Hay mucha relación, en moral y cívica, por cierto, esa clase la estoy dando a los estudiantes de ciencias sociales. Se volvió a poner en penso en la Universidad Evangélica Educación Cívica, porque los preceptos bíblicos te enseñan a ser mejor ciudadano y a actuar en subordinación con las autoridades impuestas por Dios. O sea que tiene mucha relación. O sea, ser buen ciudadano, la ley te enseña que tú debes respetar las autoridades. O sea, Pablo te indica eso. Y también la Biblia te enseña a orar por los gobernantes, o sea, para que tengan luz. Y también te enseña la Biblia a respetar a los demás y a respetar los símbolos que representan tu comunidad o tu país. O sea que intrínsecamente va ligado mucho a la moral cívica. La Biblia es el libro de moral cívica por excelencia, por excelencia. Y eso lo concibió Duarte también, Juan Pablo Duarte. Manasés, recientemente el Vaticano compartió en la prensa internacional y en las redes sociales de que, como una medida para combatir en una serie de situaciones que se están presentando con los sacerdotes en muchos países donde han caído en pecados sexuales, y que para la iglesia es pecado sexual, pero para el pueblo, para la sociedad, son delitos sexuales. Es decir, que han habido muchos señalamientos a sacerdotes que han caído en temas de pedofilia, en temas de homosexualidad, en temas de, bueno, muchos temas. Y para tratar de combatir esto, el Vaticano compartió en la prensa internacional, en las redes sociales, que iban a comenzar a ordenar, es decir, a ser sacerdotes a hombres casados. Yo no sé qué te parece esto, si esto no sería querer tapar el sol con un dedo, porque hombres casados también tienen problemas de incestos, tienen problemas de pedofilia, tienen problemas de violaciones. ¿Qué no sería esto buscar la fiebre en la sábana? Sí, fíjate, el celibato en la Iglesia Católica ya tiene más de 100 años. Yo creo que el celibato debe ser opcional en la Iglesia Católica. O sea, no creo que debe ser impuesto. O sea, yo creo que el Vaticano debe revisar, hacer un concilio o un sínodo y revisar esa parte de ahí. El celibato debería ser opcional. Ahora bien, tú dices que la fiebre está en la sábana, y es cierto. La cuestión no es en ser célibe o no, porque también los hombres casados pueden cometer también delitos de ese tipo. Yo creo que el problema está en la formación y en la supervisión. O sea, yo creo que los últimos casos que se han dado de pederastia en la Iglesia Católica han sido por falta de supervisión. Hasta cierto sentido, la autoridad papal se ha visto un poco relajada. Si tú puedes observar, hay muchos ejemplos donde ha habido hasta apañamientos. O sea, Marcial Marceau, el caso de Marcial Marceau, por ejemplo, ese es un caso típico, donde hubo un encubrimiento papal. También la iglesia debe revisarse, digo yo, o sea, viendo desde el punto de vista de un espectador, debe revisar su procedimiento y debe revisar su supervisión, o sea, su grado de supervisión. Y también plantearle al individuo que va a ser sacerdote la posibilidad de ser célibe o no. Pero junto a ser célibe o no, tiene que ajustarse ciertas conductas. Y la iglesia tiene el gran reto
de hacerlo en estos momentos. Entonces, en este sentido, si hacen un ajuste de este tipo, yo supongo que también las monjas tendrán esa misma no, tú quizás lo ves como un chiste, pero estamos hablando de que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos. ¿Tú piensas que eso también pudiera estar implicando a las monjas? Ciertamente, ciertamente. Es más complicado, pero también tiene que implicar a las monjas. En la Iglesia Católica, el caso de las monjas lesbianas con delitos sexuales es muy poco, el porcentaje es muy bajo. Es posible que haya mucho encubrimiento también, no se sabe, la conducta sexual de las monjas, pero creo que también, Julián, se debe también dar la opción a las mujeres también de poder casarse o ser célibes, o sea, que no sea obligatorio. ¿Tú consideras, Manasés, que esta ley que tú mencionaste hace un rato, que es la ley que sugiere, que implica a las escuelas a compartir conocimiento bíblico, tendría alguna contradicción con los preceptos constitucionales que tenemos en el país, es decir, con la Constitución de la República? No, al contrario, favorece y fortalece la libertad de cultos y la libertad de educación. La ley no dice que es obligatoria, que los padres tienen que obligar, o los profesores a los niños, sino que es un asunto opcional. Se le pregunta a cada padre si quiere que su niño se le pueda leer la Biblia en la escuela. O sea, toda esa educación mediática que se ha hecho, mucha gente opinando sin saber, o sin saber continuar la ley. Yo trabajé mucho con esa ley junto con la Iglesia Católica, formé parte de una comisión, y eso lo establecimos claramente, o sea, que sea opcional, no es obligatorio. La diputada que anda por ahí diciendo que es obligatorio estaba totalmente desenfocada. Nosotros nunca pretendemos que sea obligatorio. Al contrario, creemos que así como ellos quieren imponer su ideología de género en las escuelas de manera obligatoria, porque eso sí hacen los liberales, quieren imponer de manera obligatoria, y el aborto. Fíjate que hay una diferencia. Nosotros abogamos es porque sea opcional y que los padres puedan elegir que ojalá que todos los padres dominicanos pudieran elegir. Sí, pero yo te voy a decir algo. Yo desde mi óptica, que no he estado envuelto en esas discusiones de ese proceso, ¿verdad?, de creación de esa ley y todo esto, tú has tenido esa oportunidad a través del CODUE y por las luchas que se han tenido, pero desde mi óptica, que soy padre, pues ya mis hijos están encaminados, pero me tocó el proceso de educarles y de instruirles y de transmitirles, porque uno viene con una educación, con una formación de la familia, y lo que uno aprende, eso mismo uno le entrega a sus hijos. Y en ese sentido, pues, creo que hicimos un papel, jugamos un rol. A mí me da la impresión que con esta situación que obliga tanto a la mujer como al hombre a tener que estar en la calle produciendo el peso para poder mantener la familia, la tanda extendida que se ha visto como una temática adecuada para los fines de la educación, pues abre el camino, abre la oportunidad para que este tiempo, luego del mediodía, estos muchachos que dice alguna gente que no están utilizando el tiempo adecuadamente, luego de que termina la tanda de la mañana, como que en la tarde hay más desahogo. Entonces, de repente, ese es un tiempo donde no solo sería leer un versículo de la Biblia, como algunas personas tímidamente quisieron defender lo que debe ser defendido, que es que la Biblia se siga compartiendo en las escuelas, y que no solamente era en el momento del himno nacional y que un versículo bíblico, sino que realmente se puedan compartir los principios, los valores y la sabiduría que está en la Biblia. Esto es independientemente de que la persona tenga la opción de evangelizarse o no, tenga la opción de convertirse o no, tenga la opción de hacer de Jesucristo su Señor y Salvador. Independientemente de esto, el hecho de que una persona entienda de manera racional que violar un principio de esto al mismo tiempo implica violar un precepto que está en el Código Penal, para citar un ejemplo, pues esto te va a obligar a ti
a tener una actitud y una conducta frente a la familia y frente a la sociedad. Exacto. De una manera positiva. Es decir, que yo iría más lejos con esta parte de transmitir realmente criterios y no sencillamente una simple lectura de un versículo de la Biblia, y que trae entonces por los cabellos, Manasés, una pregunta que yo quisiera que tú me aclararas, porque yo sé que tú eres maestro. Si cualquier maestro de escuela, ¿verdad?, que no ha sido adoctrinado o que no ha sido discipulado o que no ha recibido la información adecuada y completa, pudiera ser ese portavoz de estos principios y estos valores bíblicos, si tomamos en cuenta de que hay algunas personas que entienden que para tú leer o interpretar adecuadamente la Biblia, tú tienes que irte al contexto, tienes que tomar en cuenta el idioma, tienes que tomar en cuenta tantas cosas que probablemente no hagan tan sencillo poder decir que leí la Biblia y que entendí lo que dijo y que estoy entendiendo correctamente lo que se me quiso decir. ¿Qué tú piensas de eso, Manasés? Buena pregunta, Julián. Fíjate, lo que nosotros no queremos es hacer exégesis de la Biblia. O sea, eso está contemplado claramente. Nosotros incluso elaboramos un manual para aquellos profesores que quieran dar lectura bíblica en las escuelas. No necesariamente tiene que ser religioso, no necesariamente. Este manual, básicamente lo que enseñaba son valores. O sea, porque meterse a hacer exégesis de la Biblia a unos estudiantes no es correcto. Sin embargo, ese manual preconizaba ciertos valores que estaban bíblicos y ciertas historias para que los jóvenes puedan imitarla. O sea, ciertas historias bíblicas, ciertas luchas y ciertos preceptos que dijo Jesucristo, para que los jóvenes lo asimilen. O sea que cualquier profesor podría retransmitirlo, entenderlo, sin tener que tener, valga la redundancia, una base teológica, ser teólogo, nada de eso, sino sencillamente poder transmitir experiencias, historias, donde están incluidos ya los valores. Los valores, sí. Sí, porque sería muy complicado, amigo Julián, buscar teólogos para... No habría forma. O sea, la aplicabilidad sería muy difícil. Sí. Ahora, se establecieron manuales y un contenido bastante interesante para que los niños puedan asimilarlo según su edad. Manasés, vamos a hacer nuestra segunda pausa en este momento y retornamos con ustedes en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Manasés, ya estamos en la recta final, pero todavía me quedan dos preguntas fundamentales que compartir con la audiencia, que tú me puedes ayudar a interpretar, dilucidar, analizar. Y voy a agregar un versículo que me vino a la mente. Y esto está en el Evangelio de Juan. Y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. Estas palabras que predicó Juan pudiera ser explicativo de por qué mucha gente está huyéndole a la verdad, que en este caso es la doctrina, son los principios, que son los que le permitirían a la persona tener las actitudes y conductas adecuadas, y que eso sería lo que traería a tener realmente una mejor sociedad y una mejor familia. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, la Biblia ciertamente habla de eso, que en los últimos tiempos vendrán ese tipo de personas. O sea,
con un exceso de liberalismo y dando rienda suelta a sus sentimientos y a sus deseos, yo lo que entiendo es que, ciertamente como tú dices, o sea, lo que dice Juan, que amar más la tiniebla de la luz, esa es la tendencia del hombre moderno. O sea, acuérdate que el hombre es dual, tal como se dice en la Biblia, tiene una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa tiende a hacer el mal continuamente. Entonces, el hombre siempre ha querido, no ha querido ajustarse ni las mismas reglas que impone la misma sociedad. O sea, hay personas que, por eso tenemos cárceles, tenemos de todo, porque inclusive no solamente la Biblia, no respetan ni las leyes. Y por eso están las leyes, que las leyes sí son de cumplimiento obligatorio. O sea, el Código Penal, usted tiene que asumirlo y respetarlo. La Biblia, yo siempre he dicho como que el Código Penal, los códigos, las leyes, mucha gente se cae de la Biblia, pero usted los códigos tiene que cumplirlo. Y tiene que hacer cumplir las leyes. Sin embargo, nuestra naturaleza dual, generalmente estamos en conflicto con la carne, como dice Pablo, y tendemos siempre a hacerle mal a la naturaleza pecaminosa, y por eso es que dice Juan que amamos más la tiniebla que la luz. Esa es la respuesta. Manasés, yo al inicio del programa compartí con la audiencia y contigo 3 versículos bíblicos. Hay un versículo que está en el libro de Josué, realmente son 2 versículos. Uno que es muy comúnmente conocido, que la gente lo ha compartido mucho, pero que a mí me da la impresión de que estos 3 versículos como que describen la situación que estamos viviendo y la estrategia que deberíamos seguir para poder reconvertir nuestra sociedad e incluso relanzar una nueva República Dominicana. Dice ese versículo de Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te aparte de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Es decir, ahí están, tú mencionabas ahorita los 10 mandamientos. En el libro de Josué se escribió antes de la llegada de Jesús. Las leyes eran otras, pero para los que son creyentes, bueno, las leyes son las que está planteando Jesús en el Nuevo Testamento, que Él ratifica los 10 mandamientos y agrega algunas cosas más en esa doctrina. Por otro lado, en el mismo libro de Josué está una voz, el mandato que Dios le está dando de nuevo a Josué. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová dice: anatema hay en medio de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Y yo me pregunto, Manasés, si no será el anatema precisamente en este momento esa ideología de género y esa agenda que tú describías, que al fin y al cabo estarían menoscabando, estarían minando los cimientos de la familia, y con esto los cimientos de la sociedad, y con esto los cimientos de la República Dominicana. ¿Qué tú piensas de esto, Manasés? Excelente análisis, Julián. Excelente. Oye, hiciste una buena exégesis. Realmente el anatema es esa. O sea, sí, anatema es todo lo que está en contra de Dios, básicamente. Y realmente el anatema es esa corriente ideológica falsa que pretende crear una nueva sociedad, un nuevo modelo social basado en contraprincipios bíblicos. ¿Son contraprincipios? Sí, son contraprincipios, le llamo así. Esa sociedad que muchos creen ideal, entre comillas, que está siendo preconizada ahora mismo, esta disolución de los principios y valores, no solamente bíblicos, sino sociales, porque está hablando de valores sociales, porque la fisonomía social siempre ha sido la misma del origen de la humanidad, o sea, la familia, el hombre y la mujer. No ha habido otro modelo, otra fisonomía social que haya sustentado la sociedad en toda la historia de la humanidad.
O sea, lo que se plantea ahora es totalmente todo lo contrario. Y no solamente va en contra de los principios bíblicos, sino en contra de los principios naturales del hombre. O sea, vamos a estar claros en eso, porque no es un asunto de fanatismo, ni que tú creas o no la Biblia, sino que usted está viendo. O sea, usted como ser humano sabe perfectamente que en su estado de conciencia, usted está dotado de un género. Usted es hombre o mujer. No puede haber intersexo, como sea ahora, ni sexo social, ni tercer sexo, nada de eso. Pero parece paradójico, Manasés, el hecho de que esa misma corriente liberal se quiera pegar, en teoría, en la ciencia, pero también contradice la ciencia, porque si tú te vas a la ciencia de la biología, te vas a dar cuenta que ahí están los cromosomas. Y tú puedes hacerte, por ejemplo, una cirugía, como mujer o un hombre hace una cirugía para cambiar de sexo. Pero cuando le hacen una prueba de ADN a esa persona, los cromosomas que tienen son o de mujer, ¿verdad? El dominante, o de hombre. Es decir, que aún así, la misma ciencia te está diciendo en tu propia cara que tú eres un hombre o que tú eres una mujer desde antes incluso de nacer. Es decir, desde que ya estás en proceso de gestación, desde ese momento ya se sabe cuál es el sexo que va a tener la persona. No sé de dónde entonces sale esta nueva corriente de pensamiento, de ideología de género, a plantear que es un tema psicológico, como tú decías ahorita. Sí. ¿Cómo sale a relucir esto? No entiendo esa parte. Sí, yo le llamo a eso efectos alterados de conciencia. O sea, me explico. O sea, todo ser humano tiene una conciencia. Y Dios habla a través de la conciencia. O sea, el ser consciente te dice a ti y te identifica lo que tú eres. O sea, te dice a ti, Julián, yo soy hombre. Fulana, yo soy mujer. O sea, cuando se altera esa conciencia, ese estado de conciencia, entonces el individuo cae en otra cosa. Cae en una liberalidad, cae en una falta de identidad. Y en este caso, de identidad de género. O sea, cuando usted tiene su conciencia alterada, usted... La Biblia habla bien de los estados alterados de conciencia. Cuando habla de Noé, que los tiempos de Noé, que los hombres se casaban y se daban en casamiento. Entonces, esa disolución social es a causa de eso. O sea, el individuo, la conciencia que tiene la altera, motu propio, en base a sus deseos. Porque la tendencia a ser gay es un deseo carnal. O sea, no ni siquiera de estado espiritual, sino carnal, de placer, hedonista. Entonces, cuando el individuo altera de per se su propia conciencia, entonces cae en eso. Manasés, hay un versículo que yo compartí al inicio, que ahora cuando lo retomé, no lo volví a compartir. Me concentré mucho en los dos versículos de Josué. Sin embargo, el primer versículo que leí al inicio era de Nehemías. Y yo me pregunto, si en esta situación que se está viviendo, este pensamiento de Nehemías, que está en su libro, ¿verdad?, que voy a volver a leer, no será precisamente la estrategia que debería tener la sociedad para poderse reconvertir y relanzar. Y voy a leerlo. Dice aquí, en el caso de Nehemías, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada. ¿No será esto la estrategia que debía tenerse para poder reconstruir la sociedad dominicana? Que con una mano se pueda darle la información a la gente, a los muchachos, a través de lo que es la educación de la Biblia, y con otra mano defender para que no sea legalmente quitado este conocimiento de los niños, que son los que mañana van a ser precisamente la nueva familia y que van a constituir la nueva sociedad, y a través de los cuales pudiéramos tener una nueva república. Exactamente. Esa estrategia de Nehemías es importantísima, porque eso te indica que en la lucha, en el fragor de la lucha, tú no debes abandonar tu principio. Eso básicamente, Nehemías, si no hubiera sido así, Nehemías no hubiera construido el templo, la muralla y nada de eso. Entonces, ¿qué sucede? A la par de que nosotros estemos defendiendo los principios bíblicos, también tenemos que enseñar. Es una gran enseñanza. Ese versículo que tú dices es bien aplicable, porque nos enseña a forjar la espada. En este caso, la espada es la defensa,
a los valores bíblicos y también preconizarlo, las dos cosas. Enseñar y defender. Sí, exacto, porque si nos quedamos en la lucha solamente y no enseñamos, no estamos haciendo nada. O sea, la estrategia de Nehemías es excelente, excelente estrategia, y por eso está en la Biblia. Sí, yo creo que pudiera ser muy importante para nuestro país, para lo que es el sistema educativo, que haya una concordancia entre lo que se está haciendo, lo que se quiere hacer y lo que realmente le conviene al país, a las nuevas y a las futuras generaciones. Solamente hay que ver los ejemplos que estamos teniendo diariamente en la prensa, lo que sale todos los días, las noticias. Ustedes que abren el periódico no encuentran noticias que sean positivas. Exacto. Todo lo que sale son noticias negativas. Todos los días, por precisamente violar. Por ejemplo, mira, yo te voy a poner un ejemplo. La Biblia te habla de la prudencia. La prudencia. ¿Por qué tú tienes que conducir un vehículo y pasarte de los límites de velocidad? La prudencia. ¿Por qué tú tienes que emborracharte y conducir borracho? Tú dirás, bueno, pero que eso está en la ley de tránsito. Sí, pero también está en la Biblia. Porque la Biblia te dice claramente en los proverbios y en otros sitios. Y te advierte los efectos del alcohol. Los efectos del alcohol. Sí. Entonces, acaba de morir un jovencito. Ay, sí. Ayer creo que fue. Un muchacho que pudo tener tremendo futuro como pelotero. Pero eso no pasa, eso no es la primera vez que pasa. Estos muchachos, porque no están recibiendo sabiduría, que yo le llamo la sabiduría de la prudencia. Es lo mismo que ocurre con el tema de los feminicidios. La sabiduría de la prudencia. Y yo me pregunto, ¿es prudente que una mujer, y con esto no quiero decir que no tiene la igualdad con el hombre, pero es prudente que una mujer se vaya a los puños con un hombre? Es prudente que una mujer utilice la fuerza bruta contra un hombre, cuando la prudencia te dice, la sabiduría te dice que el hombre tiene una fortaleza física mayor que la de la mujer en un porcentaje alto. Pueden haber mujeres que tengan excepcionalmente una fortaleza física. Entonces te vas a subir a un cuadrilátero con un hombre. No estamos diciendo que no tenga el derecho de defenderse. No estamos diciendo de que no tenga la razón. Estamos diciendo de que no es prudente. Si la misma Biblia te plantea cuando que hay que calcular los costos. Usted va, una obra. Exactamente. Entonces no es posible que tú te vas a ir a pelear con un ejército, tú contando con 10 soldados cuando él tiene 1000. Entonces se calcula, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, la prudencia, la sabiduría de la prudencia. Y yo creo que uno de los temas que mejor se dilucidan en la Biblia, sobre todo en los proverbios, es esa sabiduría. Y yo creo que estos muchachos, no conozco el contenido de ese manual que ustedes han elaborado. Sería muy importante que ese manual pudiera distribuirse en las escuelas y que ustedes pudieran hacerle llegar esto al Ministerio de Educación, porque ellos tienen la obligación de cumplir con la ley. Mientras tanto, la ley existe. La ley existe. Y entonces, si existe, aquí le estamos dando un manual. Y fue promulgada hace mucho tiempo. Fue promulgada. Entonces, si existe y fue promulgada, háganla cumplir, independientemente de que existan personas que con la corriente liberal entiendan lo contrario, pero yo creo que eso es mucho más sano que el famoso libro que se estaba hablando de Hablemos, así era que se llamaba, sí, Hablemos, donde cogían a un bebecito de 3 años y comenzaban a decirle que podía tener una relación homosexual. Sí, que no era ni hombre ni mujer. No era ni hombre ni mujer. O sea que realmente yo pienso, Manasés, que existe la oportunidad para que nuestro país pueda tener una mejor sociedad a través de la educación de los niños, a través de la escuela. Manasés, algunas palabras finales que tú quieras pues dejarle a la audiencia. Este es el momento de hacerlo, porque hemos llegado a la recta final de su espacio Conceptualizando. Bueno, gracias, señores. Tenemos que estar vigilantes, muy vigilantes con los principios sociales, los principios que nos permiten vivir en sociedad. Y también yo le hago una exhortación a ustedes, a que vuelvan a la palabra de Dios, a la Biblia, que la Biblia no es un simple libro de moral, ni tampoco un libro lleno digamos, de obligaciones que no se pueden cumplir. Al contrario, la Biblia te enseña un método, un estilo de vida
que si tú lo cumples, tú vas a tener éxito no solamente con Dios, sino con la sociedad misma. Gracias, Manasés. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuevamente una invitación en Conceptualizando. Y gracias a ustedes por acompañarnos cada semana y cada día en este su espacio, Conceptualizando.